Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Vamos con un nuevo vídeo donde analizamos una acción a fondo. En este caso va a ser la acción de Repsol. Como siempre os daré mi opinión de qué pienso sobre esta empresa, cómo está su sector, cómo se puede comportar en el entorno actual que vivimos en la economía y social, y posteriormente analizaremos esta acción en los gráficos. No la analizaremos como solemos hacerlo normalmente, sino que os diré en qué nos tenemos que fijar cada vez que analicemos la cotización de Repsol, es decir, qué indicadores quizás funcionan mejor en su cotización que otros y que quizás nos van a dar mejores pistas. Lo veremos tanto en un gráfico mensual como semanal como un gráfico diario. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Bueno, pues como breve introducción, antes de irnos a los gráficos hay que tener en cuenta que Repsol está dentro del sector de la energía y que depende en gran medida del precio del petróleo. Lo estamos viendo actualmente, sobre todo en las últimas semanas. Cada vez que el precio del petróleo aumenta con fuerza, su cotización sube o rebota, mejor dicho, y cuando el precio empieza a caer, que parece que es la tónica que llevamos viviendo durante las últimas semanas, el precio de la cotización de Repsol acaba cayendo. Y hay que tener en cuenta también que la cotización de Repsol depende mucho de la demanda de los consumidores, de cómo vaya la economía. Porque cuanto mejor vaya la economía, mayor demanda habrá, y cuanto mayor demanda hay en la economía, se consume más, y eso hace que también aumente el consumo de petróleo. Eso hace que suba su precio, a la vez también la gente viaja más, eso también hace que la gente reposte más gasolina y todas estas cosas. Entonces su precio acaba subiendo. Lo veremos ahora en los gráficos, que bien se ve también. Hay que tener en cuenta todo ese ruido muchas veces que hay alrededor, que se cuenta de que si va a haber un super ciclo de las materias primas cuando digamos que se estabilice un poquito la situación actual, que va a haber una situación en la que los próximos años vamos a encontrar con que las materias primas lo van a hacer muy bien, pero mucho cuidado, porque lo que venimos diciendo en este canal es que es probable que antes o después nos acabaremos enfrentando a una recesión económica. Y si acabamos de decir que la cotización de Repsol depende mucho del consumo, de la demanda de la economía, si se produce una recesión económica, esa demanda de consumo va a bajar muchísimo. Eso que puede producir que la cotización de Repsol lo pase mal y que el precio del petróleo también acabe reduciéndose bastante, como ha pasado en anteriores crisis económicas. ¿Que posteriormente lo puede hacer muy bien? Pues puede ser, pero no sería solo esta vez, porque la cotización de Repsol, cuando se ha recuperado la economía y ha crecido, lo ha venido haciendo muy bien, aunque con mucha volatilidad en su cotización, pero con una clara tendencia alcista. Ahora lo veremos con los gráficos. Por lo tanto, es lo que debemos de tener en cuenta dentro de su situación. Sí que es verdad que si dentro de unos años también el escenario que planteamos es que los tipos de interés se mantengan un poquito más altos, o más altos, mejor dicho, que como hemos visto en los últimos 10 años, la inflación esté también por encima de como hemos visto, eso puede hacer también que el precio de las materias primas esté más alto, que el precio del petróleo esté más alto, y que a la vez Repsol acabe ganando más dinero porque va a tener un mayor margen de beneficio. Por lo tanto, sí que es verdad que si nos enfrentamos a un escenario de ese tipo, la cotización de Repsol lo puede hacer muy bien, pero pienso que llegaríamos a ello después de pasar por una situación bastante complicada en la economía, donde Repsol seguramente lo acabe pasando bastante mal, pero evidentemente se acabará recuperando. De hecho, creo, en mi opinión, para mí, que podría ser una de las grandes apuestas cuando la economía se empiece a enfriar, lo pasamos muy mal, veamos un pánico en el mercado, quizás la cotización de Repsol sea una buena idea. O eso pienso, para mí no es ninguna recomendación de compra ni de venta, porque la historia lo que nos dice es que su cotización posteriormente lo acaba haciendo bastante bien. Además, es una de esas empresas que le gusta mucho a todos aquellos que invierten por dividendos, porque suele ser muy constante en su reparto de dividendos y suele ser algo histórico y que no tiene pinta de que vaya a cambiar. Así que bueno, este es el pequeño resumen que quería hacer de la empresa de Repsol antes de comenzar con los gráficos, que os adelanto que es una de las empresas que podríamos decir que es más fácil de analizar en los gráficos, sobre todo en el medio largo plazo. Así que venga, vamos con ello. Bueno, pues vamos a comenzar con el gráfico de Repsol. Como siempre, cuando vemos una acción a fondo, empezaremos desde el más largo plazo. Empezamos por un gráfico mensual y en el caso de Repsol vemos una clarísima tendencia alcista en su cotización. Fijaros lo que os acababa de comentar, es una acción que sí que es verdad que tiene mucha volatilidad, que sufre correcciones muy importantes, pero luego se acaba recuperando muy pero que muy bien. Creo que es un auténtico referente a nivel mundial, de ahí que se acaba comportando bastante bien. Seguramente muchos de vosotros me diréis, no, este no es el reflejo del gráfico porque yo he comprado más alto de como estaba ahora hace bastante tiempo. Vale, si no ajustamos el gráfico por dividendos quedaría algo así, pero durante todo este camino hemos recibido unos cuantos dividendos, por eso el gráfico
Si le sumamos esos dividendos, quedaría como está ahora mismo. Fijaros que hemos estado muy cerquita de máximos, pero quiero que veamos ciertos detalles dentro de su cotización que, como os decía al principio, nos dan bastantes pistas para saber analizar de la forma correcta la cotización de Repsol, sobre todo en el más largo plazo. Fijaros cómo es una acción que mantiene muy bien una tendencia alcista que se suele apoyar en la media móvil de 200 sesiones cuando corrige con bastante fuerza, menos, fijaros aquí, cuando el COVID, que vimos al precio del petróleo cotizar en negativo y su cotización cayó por muchísima fuerza por debajo de la media de 200. Fijaros cómo en todas las correcciones que hemos visto, el mínimo suele estar sobre los 4,5, 5,5 aproximadamente. Fijaros en este rango lateral que venimos viendo por aquí. Fijaros, en toda esta zona. Es decir, ahora nos puede parecer que está muy lejos y que nunca va a llegar, pero también parece que está muy lejos por aquí y acabó llegando en un par de añitos. ¿Qué detalles podemos ver dentro de su cotización en un gráfico mensual? Pues fijaros que tiene ciclos alcistas muy claros. Aquí vimos uno, aquí vimos otro, aquí vimos otro, otro. Ahora parece que estamos viendo otro que podría estar llegando a su final por lo que era. Vamos a ver, y casualmente al final de todos esos ciclos se suelen ver divergencias entre su cotización y el RSI. Fijaros. Divergencias que nos anuncian que estamos al final de toda la subida y que empezaremos a caer. Lo veíamos en el año 2000. Fijaros cómo lo veíamos también en 2007-2009. Esta divergencia fue muy larga. Fijaros. En el año 2011 no se llegó a producir la divergencia porque el pico que marcamos no estuvo por encima del primer pico, pero fijaros el RSI también marcaba que en esa última subida no tenía tanta fuerza. En el año 2014-2015 sí que encontramos otra divergencia. Fijaros que marca caídas importantes, como así acabamos viendo hasta la zona de los 5 euros en este caso. Y en el año 2017 y 2019 aproximadamente, en este rango de aquí, vimos también una pequeñita divergencia en esa última subida. Anticipaba caídas importantes y posteriormente cayó y luego vino el COVID y es cuando cayó con tantísima fuerza. Ahora nos hemos recuperado muy bien y ¿qué tenemos en el gráfico? De nuevo, divergencia. Muy larga, en este caso también. Muy parecida a la que veíamos por aquí, fijaros. Vimos una divergencia pero que muy parecida a la que ahora mismo estamos viendo en el gráfico. Entonces, cuando vemos esas divergencias ya nos indican que algo está funcionando bastante mal en el gráfico. ¿Cuándo vienen las quedas más fuertes? En el gráfico mensual la detectamos cuando perdemos la media móvil de 70 sesiones. Fijaros, lo vimos por aquí, lo vimos por aquí y lo vimos por aquí, en todas las veces. Si os fijáis, después de la divergencia solemos ver un toquecito en la media 70 y rebota. Fijaros aquí también. Ahora todavía no hemos visto ese toquecito a la media de 70. Por lo tanto, se encuentra a los 11,22, bastante lejos de la zona actual. Por lo tanto, habrá que vigilar, porque a lo mejor en esa zona se produce un rebote bastante importante de su cotización antes de continuar cayendo. Lo que nos indica el gráfico mensual es que podríamos estar al comienzo de una fase bajista bastante importante. Ten en cuenta que las subidas son muy lentas, pero las caídas son vertiginosas. Fijaros, son muy pero que muy rápidas y duran apenas unos meses. Si nos vamos ya, bueno, antes de irnos al gráfico semanal, fijaros también cómo en el MAC está dando ahora mismo señal de venta. Algo que también pasa cuando comienza las fases bajistas. Fijaros, lo teníamos aquí, lo teníamos aquí, lo tuvimos aquí y lo tuvimos aquí. Y además suelen ser señales bastante claras porque cuando vemos la señal al alza no vuelve a cortarla y se mantiene la subida. Pero cuando la corta la baja también se mantiene la caída sin dar señales falsas. Por lo tanto, son señales muy fiables. Y ahora la tenemos. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Vamos con el gráfico semanal. Y el gráfico semanal nos da aún más pistas para saber analizar la cotización de Repsol. Fijaros como en todas las tendencias alcistas que vamos a ver, que hemos visto en el gráfico mensual, que ahora las vamos a ver más de cerca, la media 70 actúa muy bien como soporte. La hemos visto en la tendencia alcista actual. Lo veíamos también en la tendencia anterior, fijaros, también lo veíamos anteriormente, fijaros como también lo veíamos por aquí, que actúa como soporte de la media 70, y también lo veíamos antes de la crisis de 2007, 2008, 2009, y anteriormente, la primera de ellas,
en la tendencia que teníamos desde el 95 aproximadamente hasta que empezó a caer en el 2000, también actuaba como soporte la media de 70. Hay que tener en cuenta que tenemos otro soporte por debajo, que no prueba en muchas ocasiones, pero sí que la vimos aquí en el 98, la media de 200, que es verdad que no suele actuar muy bien como soporte, pero sí que nos da una señal muy clara. ¿Y dónde quiero llegar con todo esto? La media 70 actúa muy bien como soporte y en el momento que la pierde y ya le cuesta superarla y mantener la tendencia alcista, nos está indicando que se acaba esa tendencia alcista que suele durar, como vemos en los gráficos, un par de años. Y la señal definitiva de que vendrá la corrección más importante, ¿cuándo viene? Cuando perdemos la media móvil de 200 sesiones. En este caso se encuentra en los 11,82. Fijaros, la anterior tendencia alcista, antes de las caídas del COVID, tuvo la media 70, parecía que rebotaba desde la media 200, y el momento que la perforó y no la recuperó, cayó en picado. En el 15 pasó exactamente lo mismo, se fue hasta la de 200, rebotó y ya la perdió con mucha fuerza. Aquí exactamente lo mismo. En el 2008-2009 exactamente lo mismo, se va hasta la de 200, rebota y en el momento que vuelve a caer y la vuelve a perder, pues aquí la consolida como resistencia, señal de que va a caer en picado. Y si nos vamos al año 2000, exactamente lo mismo, se va hasta la de 200, rebota, ya no consigue mantenerse al alza y en el momento que pierde ya de forma clara la media de 200, continúa clarísimamente la tendencia bajista. Por lo tanto, si esto lo llevamos a la actualidad, de momento, pues bueno, podríamos decir que estamos lejos de la media de 200, pero cuidado porque se puede acabar dirigiendo hasta ella. Ver un impulso, quizás tontear un poquito con la media de 70 y ahí volver a caer y perforar con mucha fuerza la media móvil de 200 sesiones y ahí tendríamos la señal definitiva de que nos vamos a enfrentar a unas caídas muy pero que muy fuertes en su cotización, porque es lo que hemos visto anteriormente en el gráfico de Repsol. Y bien, si nos vamos al gráfico diario, ¿qué tenemos? Vamos a borrar las líneas que teníamos por aquí anteriores. Si nos vamos al gráfico diario, la verdad que ha habido un poquillo de moviola, podríamos decir, esta semana, porque analizábamos Repsol también y decíamos que aquí se había producido una caída muy fuerte y me decíais que venía provocado por los dividendos. Y la verdad que aquí aparece que se han ajustado ya el precio a los dividendos. Entonces, este gap se debería haber ajustado, pero no se ha ajustado. ¿Qué ha provocado? Que veamos una caída bastante importante, formando nuevos mínimos decrecientes, lo que apunta a que puede continuar la tendencia bajista que venimos viendo desde septiembre-octubre del pasado año. Por lo tanto, ¿a qué apunta todo esto? A que podríamos continuar cayendo. La zona actual, el soporte siguiente le tenemos en la zona de los 12,34, pero ya parece que la tendencia alcista se empieza a deteriorar de forma importante si desde la zona actual no nos damos la vuelta. ¿Por qué? Porque la clara tendencia de máximos y mínimos crecientes en el gráfico se podría acabar rompiendo. ¿Eso a qué nos llevaría? A que en el gráfico semanal nos vayamos hasta la media de 200, ese toquecito que vimos antes de rebotar y luego ver las caídas más importantes, y luego nos llevaría al semanal ya a ver o a confirmar que esa divergencia que estamos viendo ahora mismo nos estaría confirmando que vamos a ver caídas muy pero que muy importantes en su gráfico. Por lo tanto, pues bueno, hay que unir, como siempre decimos, el gráfico diario con el semanal como el mensual. Vamos a hacer un repaso muy pero que muy rápido. En el gráfico mensual, ¿en qué nos tenemos que fijar principalmente? En las divergencias, en las subidas tan fuertes, porque nos van a marcar quizás el final de esas tendencias alcistas que nos duran un par de años. También en el MAC, que nos da señales muy buenas de cuándo entrar y cuándo salirnos en el medio y largo plazo. En el gráfico semanal hay que tener en cuenta que la media de 70 sesiones actúa muy bien como soporte en las tendencias alcistas, no en las bajistas, porque cae en picado y es muy complicado ver un rebote para chocarse contra esa zona de resistencia y volver a caer, es decir, cae totalmente en picado, como os podido ver, y la señal definitiva de que vamos a la parte más complicada o de caídas más fuertes dentro de la cotización de Repsol viene cuando perdemos la media móvil de 200 sesiones después de una subida durante varios años. Y en el gráfico diario lo que estamos viendo es que todo apunta a que la tendencia bajista que llevamos viendo desde el mes de septiembre, apoyada en que el precio del petróleo está corrigiendo, pues puede continuar. En el gráfico diario, la verdad que la media de 200 puede ser la más fiable dentro de las tendencias alcistas que solemos ver, fijaros. Lo hemos visto ahora, lo veíamos anteriormente. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Fijaros. También lo teníamos en la tendencia alcista anterior, la media de 200. Ya cuando la pierde, la empieza a considerar como resistencia, no consigue mantenerse sobre ella, es cuando viene la peor parte de
la cotización de Repsol. Ahora mismo, pues hemos visto cómo la perdió, la recuperó, pero ahora ya vemos cómo se encuentra por debajo de ella y le cuesta superarla. De hecho, la consolida como resistencia la semana pasada o hace un par de semanas. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podríamos sacar? Pues no pinta nada bien, ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo, la cotización de Repsol. Y a lo mejor también lo que podemos rascar de todo este análisis que hemos hecho es que si la cotización de Repsol nos está diciendo que se va a enfrentar a unas caídas importantes, eso puede ser debido a que el consumo puede reducirse, la demanda de petróleo va a bajar y eso también podría ser una consecuencia de una posible recesión económica. Así que bueno, creo que podemos sacar diferentes conclusiones desde diferentes perspectivas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Era una acción que tenía ganas también de traerla porque considero que es una de las mejores acciones que podemos encontrar dentro del IBEX 35 si sabemos cuándo entrar en ellas. Lo hemos visto en el gráfico mensual, lo hace muy bien si entramos en el momento preciso en su cotización. El domingo estaremos por aquí de nuevo. Os digo lo que os digo todos los viernes cuando publicamos un vídeo. Si me dejáis en los comentarios la acción que queréis que analice muy rápido, según publico el vídeo lo veo. Si me lo decís ya el sábado por la mañana, es probable que ya haya grabado el vídeo y ya no pueda analizar esa acción. Así que daros prisa, comentar esa acción que queréis que analice. Y el domingo la vemos en ese vídeo del resumen semanal, donde comentaremos la situación de los índices, que están en una situación muy, pero que muy interesante y que no os podéis perder. Os voy a recordar, como siempre, antes de acabar el vídeo, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, pero que tengáis todos muy buen día.